La patología mamaria la vamos a desarrollar en dos clases. Esta va a ser la primera de ellas. La comprensión de las enfermedades de la mama exige que tengamos un conocimiento somero por lo menos de la anatomía normal y los componentes celulares de este órgano. Y ellos incluyen dos estructuras principales, los conductos y los lobulillos, dos tipos de células epiteliales, las que están por dentro hacia la luz de los conductos se llaman luminales y las que están por fuera se llaman mioepiteliales. Y dos tipos de estroma, el estroma inter e intralobulillar. Cada uno de estos elementos que yo les acabo de citar pueden dar origen a lesiones benignas y malignas. La mama, recubierta en su superficie externa por piel donde se encuentra la areola y el pezón, encontrándose en el pezón la salida de los conductos correspondientes a los lóbulos mamarios. La mama está compuesta de 15 a 20 lóbulos y cada lóbulo desemboca en un conducto en el pezón. Fíjense ustedes ahí. Vemos lo que se llama lóbulo, marcado lóbulo, ¿ven? Ese lóbulo tiene unas estructuras terminales como racimos de uvas que se llaman lobulillo, ¿ok? Los conductos que empiezan en el pezón se ramifican sucesivamente para llegar al final a los lobulillos o unidad dúctulo lobulillar terminal. Estos conductos que están cerca del pezón tienen epitelio plano estratificado, pero a medida que se alejan del pezón, estos conductos empiezan a revestirse por un epitelio de doble capa, lo que dijimos, la célula luminal y por fuera las células mioepiteliales. Acá tenemos un corte de glándula mamaria. ¿Qué estamos viendo? Lo que está marcado con azul es un lóbulo mamario. ¿Ven? Un lóbulo mamario. De estos hay 15 a 20 en cada mama. ¿Y de qué están constituidos los lóbulos? Están constituidos de lobulillos. Y el lobulillo ahí está marcado con un círculo amarillo. Entonces, lóbulo mamario constituido por numerosos lobulillos. La dicotomización tubular de la glándula mamaria comienza con el conducto galactóforo, el primer conducto que tiene un orificio al exterior, y yendo hacia la profundidad de la glándula mamaria tenemos el seno galactóforo, los conductos interlobulillares, los conductos terminales extra e intralobulillares y los acinos. La ramificación sucesiva de estos conductos, como las ramas de un árbol, finalmente llevan a la unidad dúctulo-lobulillar terminal. Acá tenemos otro corte de la glándula mamaria, donde estamos viendo, fíjense, el conducto interlobulillar, ¿ok? El que va a dar ramas para formar los conductos terminales. Muy bien, conducto interlobulillar. ¿Y las puntas de flecha qué me están mostrando? Las puntas de flecha me están mostrando los lobulillos. Los lobulillos, fíjense, los lobulillos. Otra cosa que quiero que distingan bien es ese estroma. Ven que hay un estroma que está entre los lobulillos, un tejido conjuntivo denso. Y hay otro estroma que es un tejido conjuntivo laxo que se ve menos eosinófilo y menos compacto que está dentro de cada lobulillo separando a los acinos. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos un lobulillo, la flecha, la punta de flecha negra me está señalando el lobulillo. ¿De qué está constituido el lobulillo? De un montón de acinos, ¿ven? Acinos redondeados. Algunos muestran luz bien evidente y otros con luz menos evidente. Vemos otro conducto intralobulillar terminal que está marcado con la flecha amarilla y un conducto terminal que está un poco por fuera del lobulillo. Entonces se llama conducto terminal extralobulillar. ¿Se dan cuenta? Todo este conjunto
de conducto terminal y estructuras acinos del lobulillo se denomina TDLU, unidad dúctulo terminal lobulillar. Es el lugar de asiento de la mayor parte de las lesiones benignas y malignas de la glándula mamaria. Fíjense que se ve también el tejido conjuntivo extralobulillar de tipo denso y irregular y el tejido conjuntivo laxo intralobulillar separando a los acinos. Dijimos que el epitelio que cubre conductos y acinos tenía dos capas de células, ¿se acuerdan? Una interna es una capa epitelial clásica y una externa mioepitelial. Esa capa mioepitelial nosotros la podemos reconocer por inmunohistoquímica y eso es lo que estamos viendo nosotros en nuestra imagen de la izquierda, la coloración de las células mioepiteliales. ¿Y qué estamos viendo en la imagen de la derecha? Una coloración del núcleo, una inmunohistoquímica que colorea y denota la presencia en los núcleos epiteliales de receptores para estrógeno y progesterona. Eso lo vamos a estar viendo con mucha frecuencia cuando veamos los carcinomas de la mama. Y este es un esquemita del libro de ustedes que me muestra el origen anatómico de las lesiones frecuentes de la mama. Fíjense ustedes. En los lobulillos y en los conductos terminales tenemos los quistes, la adenosis esclerosante, los papilomas de conductos pequeños, todos los tipos de hiperplasia epitelial y el carcinoma. Fíjense, las lesiones más importantes de la mama están en esa zona. Ahí me está señalando cuál es esa zona, ¿verdad? Después tenemos que los conductos más grandes. ¿Qué lesiones suelen tener los conductos más grandes? Me está señalando también cuáles son los conductos más grandes. Estasis de conductos, metaplasia escamosa de los conductos, papiloma de conductos grandes y la enfermedad de Paget. Y después estuvimos viendo los dos estromas, ¿se acuerdan? El intralobulillar y el interlobulillar. El estroma intralobulillar, aquel estroma de tejido conjuntivo laxo, es el origen de los tumores fibroadenomatosos y los tumores filodes. Y el estroma interlobulillar, que está entre los lobulillos, que era un tejido conjuntivo denso y irregular, es el sitio de lesiones como necrosis grasa, tumores como lipomas, sarcomas y también de la fibromatosis. Las alteraciones que vamos a ver en esta clase son las congénitas, traumáticas, inflamatorias y las lesiones epiteliales benignas, típicas y atípicas. Las alteraciones congénitas de la mama puede darse por alteraciones del número, en menos, amastia, ausencia de glándula mamaria, de un lado o de ambos lados, atelia, ausencia de pezón, o puede darse en más, polimastia y politelia. Después podemos tener alteraciones del tamaño congénito, por exceso, por ejemplo, una hipertrofia mamaria, hipertrofia del pezón. Por defecto, hipotrofia mamaria o hipomastia, hipotrofia del pezón o hipotelia. Y por desigualdad, anisomastia y anisotelia. Y acá tenemos una polimastia a la derecha, una segunda mama, fíjense, casi axilar, y una politelia en la imagen de la izquierda. Y acá tenemos imágenes de amastia y atelia. Una gran hipertrofia mamaria bilateral llamada macromastia. Después de las lesiones congénitas de la mama tenemos las lesiones traumáticas. En primer lugar tenemos la necrosis grasa, que se presenta como una masa mal definida, indolora. Incluso puede haber retracción de la piel y puede simular un carcinoma. Generalmente los pacientes tienen antecedentes de traumatismos o de cirugías y en la mamografía encontramos calcificaciones. El aspecto histológico de las lesiones de la necrosis grasa va a depender del tiempo transcurrido después del traumatismo, por ejemplo. En las lesiones muy agudas nosotros podemos ver hemorragia
y áreas de necrosis grasa licoefactiva con un infiltrado preferentemente neutrofílico y algunos macrófagos. Cuando van pasando los días, entonces aparecen células inflamatorias crónicas y después aparecen los fibroblastos. Después aparecen células gigantes, abundante cantidad de histocitos, hemosiderina y por último el foco es reemplazado por un tejido cicatricial de límite poco neto, de color blanquecino, de consistencia firme, que puede tener o no calcificaciones. Estas son las lesiones que clínicamente pueden hacernos confundir con un carcinoma mamario. Acá lo que tenemos en esta imagen es la lesión, la ruptura de las células adiposas y un infiltrado inflamatorio todavía escaso mixto. Estas dos imágenes son de un periodo más avanzado, donde observamos reacción inflamatoria crónica con células gigantes multinucleadas. En la imagen de la izquierda, las células multinucleadas de tipo cuerpo extraño están señaladas con la flecha amarilla. En la imagen de la derecha, que observamos, la flecha amarilla me está señalando una célula histiocítica cargada de lípido. Hay muchas células histiocíticas como ustedes están viendo. Además, ¿qué estamos viendo en esta imagen? A la derecha y señalada por la flecha de color verde, estamos viendo la fibrosis incipiente. Dijimos que estas lesiones tienen calcificaciones y en la mamografía vemos calcificaciones como la de nuestra imagen y son las llamadas calcificaciones en cáscara de huevo. Muchas son las lesiones inflamatorias de la glándula mamaria. Tenemos la mastitis aguda, la mastitis periductal o absceso subareolar recidivante, la ectasia de los conductos mamarios, la mastopatía linfocítica, la mastitis granulomatosa. Algunas de ellas nomás vamos a ver a continuación. La mastitis aguda bacteriana se produce típicamente en el primer mes de la lactancia y está causada por una infección bacteriana local cuando la mama es muy vulnerable debido a grietas y fisuras en los pezones. Suele ser producido con más frecuencia por el Staphylococcus aureus y con menor frecuencia también los estreptococos pueden invadir el tejido mamario. La mama está eritematosa, dolorosa y a menudo las pacientes tienen fiebre. Al principio solamente se afecta un sistema ductal o un sector de la mama, pero sin tratamiento la infección puede extenderse a todas ellas. Los abscesos estafilocócicos son únicos o múltiples, mientras que los de estreptococos causan una infección diseminada en forma de celulitis. La mayoría de estos casos de mastitis de la lactancia se tratan fácilmente con antibióticos adecuados. Rara vez es necesario recurrir a una excisión quirúrgica para evacuar pus. Acá tenemos dos imágenes, una abajo a la izquierda donde muestra una zona focal de agrandamiento, enrojecimiento, y en la imagen de la derecha vemos una lesión que abarca inflamatoria, también aguda, que abarca gran parte de la mama. En la histología lo que nosotros vamos a encontrar va a ser una reacción inflamatoria aguda en relación a los conductos con un infiltrado inflamatorio polimorfonuclear, donde también podemos encontrar mononucleares y macrófagos. ¿Qué es lo que estamos viendo en relación a un conducto en la imagen de la izquierda y el foco señalado con la flecha de color verde? A la derecha nosotros tenemos un corte de tejido mamario donde esa lesión ha evolucionado a fibrosis y la flecha naranja me está mostrando dicha zona. Luego tenemos una lesión que se llama ectasia ductal. La ectasia ductal se ve entre la quinta y la sexta década de la vida en mujeres multíparas y se presentan o por secreción blanquecina en el pezón, como vemos nosotros en
la imagen de la derecha o por una masa periareolar palpable que siempre está bien definida. A veces puede haber retracción del pezón y esta lesión no suele producir ni dolor ni eritema. En la microscopía lo que nosotros vamos a observar es una dilatación de los conductos grandes con macrófagos vacuolados por fuera del epitelio y también macrófagos vacuolados en la luz del conducto dilatado. Además tenemos un infiltrado inflamatorio crónico periductal. Estas lesiones al final llevan a fibrosis periductal. Acá tenemos unas imágenes, fíjense ustedes. A la izquierda estamos viendo un conducto dilatado con un material eosinofílico en la luz. A la derecha vemos un conducto lleno de macrófagos vacuolados en la luz. Y abajo también estamos viendo macrófagos vacuolados en el subepitelio. La ectasia ductal lleva con el tiempo a la fibrosis y también a la calcificación. En la mamografía de la ectasia ductal, nosotros los focos de calcificación los vemos como unos palitos de diferentes tamaños que se llama apariencia de aguja rota. Esa apariencia está siendo señalada con nuestra flecha de color naranja. Después tenemos una lesión que se llama mastitis granulomatosa. Esta lesión granulomatosa de la mama puede ser idiopática, puede aparecer en el contexto de enfermedades granulomatosas sistémicas como la sarcoidosis, la granulomatosis de Wegener y también en el contexto de infecciones granulomatosas como la tuberculosis y las micosis. Vamos a ver nosotros solamente la mastitis granulomatosa idiopática. La mastitis granulomatosa idiopática se presenta como, es una enfermedad por supuesto poco común, que solo aparece en mujeres que han tenido hijos. Estas lesiones se presentan como masas mamarias fácilmente palpables y trayectos fistulosos que se abren en la piel. Los trayectos fistulosos están muy evidentes en las imágenes que tenemos abajo. En la microscopía, ¿qué vamos a observar? Granulomas. ¿Dónde están los granulomas? En los lobulillos, destruyendo los acinos. En la imagen de la derecha, fíjense los granulomas con una importante reacción linfoplasmocitaria que está abarcando un lobulillo. Y a la izquierda, a mayor aumento, se observan las células inflamatorias crónicas y las células gigantes. Esta enfermedad se cree que podría estar causada por una reacción de hipersensibilidad frente a antígenos expresados durante la lactancia en esos lobulillos. Y acá tenemos una hermosa imagen donde nos muestra un lobulillo. ¿Y qué pasa con ese lobulillo? Está reemplazado en su casi totalidad por granulomas. Fíjense, las flechas me están indicando granulomas y se observan además células gigantes. Terminando las lesiones inflamatorias, vamos a pasar a las lesiones epiteliales. Las lesiones epiteliales se dividen en 3 grupos según el riesgo posterior de desarrollar un cáncer de mama. Son los cambios mamarios no proliferativos, los cambios mamarios proliferativos sin atipias y, por supuesto, la hiperplasia atípica o proliferación atípica. Estamos hablando de proliferaciones epiteliales de los conductos y acinos. Vamos a ver ahora una enfermedad llamada enfermedad fibroquística de la mama, que tiene cambios mamarios no proliferativos. Es el primer subgrupo de lesiones epiteliales. Esta es una patología muy frecuente relacionada al desbalance hormonal y se observa en pacientes jóvenes de menos de 40 años en general. En la clínica nosotros vemos que se presentan como nódulos palpables
que están bien delimitados. También podemos tener áreas palpables firmes mal delimitadas que corresponden a la fibrosis. Podemos tener zonas de densidad o calcificaciones mamográficas y también podemos tener secreción por el pezón. Acá tenemos dos cortes macroscópicos de tejido mamario. ¿Qué es lo que observamos? Observamos un estroma blanco, amarillento, brillante, firme. A la consistencia va a ser firme y llama la atención la presencia de múltiples formaciones quísticas de diferentes tamaños. Estas imágenes son bastante características de la enfermedad quística de la mama. ¿Cuáles son las características? En primer lugar, la presencia de quistes de diferentes tamaños que se encuentran revestidos por un epitelio atrófico aplanado o bien por células metaplásicas. Se llama metaplasia apócrina, es uno de los cambios. Además podemos ver fibrosis intersticial. Muchos de estos quistes se rompen y su contenido sale al estroma y se produce una reacción inflamatoria crónica con fibrosis. Además podemos ver focos de microcalcificaciones y lo que llamamos adenosis, que enseguida vamos a ver de qué se trata, que es un aumento de tamaño de los acinos de un lobulillo. Fíjense, en la imagen de la derecha tenemos nosotros el quiste, tenemos el foco de adenosis, el tejido fibroso intersticial y quistes. Arriba se ven ductos quísticos cuyo epitelio ha sido reemplazado por un epitelio metaplásico apócrino. Acá tenemos otra imagen de un tejido mamario con la enfermedad quística. La flecha naranja me está mostrando uno de los múltiples quistes. Se ve fibrosis intersticial y la flecha verde me está mostrando el aumento del número de los acinos del lobulillo, lo que se llama adenosis. Y acá tenemos los conductos dilatados y su epitelio con metaplasia apócrina. Fíjense ustedes, el epitelio se transforma en unos cúbico alto o cilíndrico, muy acidófilo con núcleos redondeados, bien típicos basales. Tenemos entonces imágenes de menor y de mayor aumento de lo que es una metaplasia apócrina. Y acá tenemos a la derecha un corte histológico donde nos muestra el foco de adenosis en el contexto de la enfermedad quística de la mama. Es un aumento, una lesión benigna con un aumento del número de los acinos del lobulillo. ¿Y qué más observamos? A la izquierda observamos una mamografía con las calcificaciones que solemos ver en la enfermedad quística de la mama y se llaman calcificaciones en taza de té. Y ahora pasamos al segundo grupo de lesiones epiteliales que se llaman mastopatías proliferativas sin atipias. Son proliferaciones epiteliales que no tienen atipia y muy raramente forman masas palpables. Se presentan más frecuentemente como densidades mamográficas, microcalcificaciones, secreciones por el pezón o un hallazgo casual que se sacó un nódulo mamario por otra razón, entonces se encuentra esta hiperplasia sin atipia de los conductos. Las lesiones no son clonales y por lo general no presentan alteraciones genéticas, por lo cual es improbable que se traten de auténticos precursores del cáncer mamario. Dentro de este grupo de lesiones mamarias encontramos la hiperplasia epitelial sin atipias, la adenosis esclerosante, la lesión esclerosante compleja y el papiloma ductal. La hiperplasia epitelial sin atipias es la primera lesión dentro de este grupo y se trata de un aumento del número de capas celulares de los conductos.
Normalmente habíamos dicho que los conductos tenían una capa epitelial interna y una mioepitelial externa. Estas lesiones se originan en muchos clones celulares, o sea, son policlonales. Y hay dos tipos de hiperplasia epitelial sin atipia. La usual, que tiene solamente de 2 a 4 células de espesor, y la florida, que tiene más de 4 células de espesor, inclusive puede llenar con la proliferación la luz de ese conducto. Y acá tenemos los dos ejemplos. Hacia la izquierda tenemos una hiperplasia epitelial usual, ¿ven? Un epitelio de conductos mamarios que tiene más de 2 capas, ¿ven? Y a la derecha vemos otro conducto mamario, pero que tiene una proliferación mucho mayor, incluso se cierra la luz por la proliferación. Esto se llama hiperplasia epitelial sin atipias florida. Fíjense en la imagen primero. Se ve un conducto. Ese conducto está lleno de células, ¿se dan cuenta? Lleno de células. O sea, esta sería una hiperplasia florida. Y tiene hendiduras o conductos, sobre todo hacia la periferia. ¿Ven? Esto es una hiperplasia típica. ¿Cuáles son los rasgos de las células? Hay múltiples tipos celulares en esta proliferación. Células epiteliales, células mioepiteliales y puede haber células apócrinas. Entonces hay mucha variedad y diferencias de núcleos. Entonces uno encuentra una población polimorfa, no es homogénea, polimorfa. ¿Ok? El crecimiento es sincicial como una masa. Y fíjense lo que les decía, hay luces y espacios irregulares que se ubican sobre todo en la periferia del conducto. La otra lesión de este grupo es la adenosis esclerosante. Se trata de una hiperplasia epitelial y mioepitelial con fibrosis del estroma. Es una lesión lobulillar que se presenta con un marcado aumento del número de acinos del lobulillo. Las pacientes pueden consultar por masa palpable y en la mamografía, estamos viendo a la derecha, se observa una densidad radiológica con o sin microcalcificaciones. Estas son lesiones que hay que biopsiar. En la microscopía nosotros vamos a encontrar, fíjense, abajo tenemos dos lobulillos, sobre todo el de la izquierda. Fíjense qué gran cantidad de acinos que tiene, una gran cantidad de acinos. Y hay focos de microcalcificación que están señalados en ambas imágenes por flechas de color amarillo. Hay un aumento entonces del tamaño del TDLU por un incremento del número de acinos. Los acinos pueden tener luz, pero también por culpa de la fibrosis pueden estar comprimidos. Entonces, si están comprimidos no parecen conductos y parecen entonces cordones en medio del tejido conjuntivo que puede hacer a uno pensar en la posibilidad de un cáncer infiltrante. Generalmente no hay alteración de la forma redondeada u oval del lobulillo mamario. Dijimos que había una proliferación de los acinos y esos acinos tienen dos capas de células, células luminales y células mioepiteliales. Entonces, si yo hago una coloración para P63, como tenemos ahí a la derecha en la imagen B, voy a ver positiva para las células mioepiteliales y al haber células mioepiteliales, yo tengo la indicación de que esta lesión es benigna. Acá tenemos tres lesiones, ¿verdad? De adenosis. Los acinos que están en la periferia de los lobulillos, fíjense ustedes, los demás afuera, se encuentran dilatados. Y puede haber un aspecto estrellado por la fibrosis, ¿verdad? Y los acinos de la periferia pueden tener atrofia. Eso se ve en la imagen de abajo y esa zona de la atrofia periférica por la fibrosis está señalada con la flecha verde. Ahora vayamos a la lesión que se denomina papiloma intraductal. Es una lesión arborescente papilomatosa que está dentro de los conductos.
Ahí tenemos, en la imagen de arriba, tenemos un conducto abierto y la flecha amarilla me está señalando esa proliferación papilomatosa intraductal. En la histología, nosotros vamos a encontrar un conducto y ese conducto va a tener una proyección papilomatosa a la luz que tiene un centro conjuntivo vascular y que está tapizado por células sin atipias. Se ve en conductos galactóforos y también podemos ver en conductos pequeños. Las dos imágenes de abajo nos están mostrando lo que acabo de decir. Como siempre, el epitelio que tapiza las proyecciones papilomatosas tienen dos capas de células, la interna epitelial y la externa mioepitelial, lo cual confirma la benignidad del proceso. Ahí estamos viendo las papilas a menor y a mayor aumento con dos capas de células. Y por último, en este grupo tenemos una lesión que se llama lesión esclerosante compleja. Esta lesión tiene componentes de adenosis, tiene componentes de papilomas y tiene componentes de hiperplasia epitelial. Pueden ser multifocales y bilaterales. Un miembro de este grupo de lesión esclerosante compleja es la llamada cicatriz radial, que imita un carcinoma infiltrante por su configuración estrellada, pseudoinfiltrativa. Histológicamente, la lesión presenta un área central fibrosa con conductos atrapados. Pero si yo hago una coloración especial, evidencio mioepitelio. Eso ya me habla de lesión benigna. Rodeados de conductos radiales que pueden presentar hiperplasia, papilomatosis y dilatación, pudiendo observarse además microcalcificaciones. Y acá nosotros tenemos las imágenes arriba de la mamografía con una cicatriz estrellada, a la derecha la macroscopía con una zona blanca de límites poco netos y abajo tenemos la histología de esta lesión, pseudoinfiltrativa, ¿verdad? Cicatriz estrellada o radial scar se llama también en inglés. Y fíjense, tiene un centro, ¿verdad? Fibroso. Un área central fibrosa donde se ven pocos conductos. ¿Por qué? Porque los conductos ya fueron aplastados y forman, digamos, cordones de células, que yo tengo que hacer una coloración, ¿verdad? Para ver si hay mioepitelio para que me diga que esta lesión es benigna o no. En la periferia, rodeando a esa zona central, encontramos ductos radiales y esos ductos radiales pueden presentar hiperplasia, papilomatosis y pueden presentar dilatación. Acá nosotros estamos viendo los conductos. Después pueden observarse microcalcificaciones que no se ven muy bien en la imagen. Acá tenemos nuestra cicatriz radial, ¿verdad? Más de cerca. En la flecha amarilla me está mostrando el área central, donde casi no hay ya conductos o acinos evidentes, sino cordones de células. Conductos o acinos que han sido aplastados por la fibrosis. Rodeando a dicha zona se encuentra el área radial de acinos, muchos de ellos dilatados, otros con hiperplasia epitelial. La flecha de color naranja me está mostrando una zona de microcalcificación. Y por último nos queda la mastopatía proliferativa con atipias. Dentro de este grupo tenemos la hiperplasia ductal atípica. Vimos la hiperplasia típica, ¿verdad? Que no iba al cáncer, ¿se acuerdan? Ahora tenemos la hiperplasia ductal atípica, que es una lesión proliferativa ductal que presenta algunas, pero no todas, las características del carcinoma in situ. O sea, no es un carcinoma in situ, pero sí tiene algunas características del carcinoma in situ. Generalmente son lesiones solitarias y confinadas a una simple unidad lobulillar. Son lesiones de 2 a 3 milímetros. Suelen afectar parcialmente el conducto y pueden ser de tipo ductal para los ductos grandes o lobulillar para los acinos del TDL. Presentan algunas de las pérdidas o ganancias genéticas
de los carcinomas in situ. Algunas de las características, dijimos, de los carcinomas in situ, más no todos. Y tiene un moderado riesgo, un moderado aumento de riesgo 4 a 5 veces de desarrollo de cáncer de mama. Estas son las lesiones que nosotros tenemos que diferenciar del carcinoma ductal in situ. Es muy difícil de diferenciar porque tiene características similares, son monoclonales, expresan citoqueratinas luminales positivas, citoqueratinas basales negativas, o sea que estas lesiones no tienen mioepitelio, tienen receptores estrogénicos positivos. Entonces, ¿cómo hago la diferenciación? La diferenciación se basa en la extensión de la lesión en un mismo conducto, acuérdense que es parcial, no afecta a todo el ducto, y el número de conductos que muestra dicha proliferación atípica. Así como hay una hiperplasia ductal atípica, de ductos hasta interlobulillares, ¿verdad? Hay también una hiperplasia lobulillar atípica, que afecta los acinos de los lobulillos. Yo les quiero decir que nunca le vamos a poner para que ustedes hagan este diagnóstico, estos diagnósticos tan finos como imágenes en el examen. Lo que sí deben conocer es la característica de estas lesiones como teoría, pero no como diagnóstico microscópico. La hiperplasia lobulillar atípica, como su nombre lo indica, es una lesión del lobulillo, los acinos chiquititos. No todos los acinos están afectados, estamos hablando de hiperplasia, ojo con esto. Hiperplasia, porque hay que diferenciar del carcinoma in situ lobulillar también. Eso vamos a ver en tumores mamarios en la siguiente clase. Esta hiperplasia lobulillar no toma todito los acinos de un lobulillo. Algunos no tienen nada. Algunos acinos que están afectados no están totalmente llenos de células. Pueden tener luces. La población celular es monótona. La proliferación celular, dijimos, no llena ni distiende todos los acinos dentro del lobulillo. O sea, que no hay distensión de los lobulillos. Estos dos últimos parámetros que están en naranjado hacen la diferencia con el carcinoma lobulillar in situ. Fíjense a la derecha. ¿Qué tenemos? Acino. Eso primero tenemos que ver a menor aumento para darnos cuenta que estamos dentro del lobulillo. Entonces acá tenemos acinos de un lobulillo. Ponemos a mayor aumento y vemos ese acino. Ese acino tiene una proliferación celular. Todavía tiene luz, pero la proliferación es monótona. Las células son todas iguales. Eso ya me hace sospechar de una hiperplasia lobulillar atípica. Fíjense, ¿ven? Atípica. Acá tengo un corte de la mama y veo que a menor aumento esto es un PDLU, es un lobulillo, ¿sí o no? Sí, está constituido por muchos acinos. Estos acinos tienen aspectos diferentes. Fíjense, con la flecha naranja yo les mostré los acinos que tienen una proliferación que llena la luz. Su proliferación es monomorfa homogénea. Monomorfa homogénea. Después tengo otros lobulillos cuya proliferación no cerró totalmente la luz. Eso está señalado con la flecha de color amarillo. Y tengo un acino que no tiene lesión, que está señalado con la flecha verde. Entonces, esta mezcla en la extensión de las lesiones es lo que me hace el diagnóstico de una hiperplasia lobulillar atípica y no de un carcinoma lobulillar in situ, que es el próximo nivel. Acá tenemos una tabla del libro de ustedes donde me muestra las lesiones epiteliales de la mama y su riesgo de desarrollar carcinoma. Fíjense, las alteraciones mamarias no proliferativas, como las alteraciones fibroquísticas, por ejemplo, tienen un riesgo absoluto vital de 3%. La enfermedad proliferativa sin atipia, 5 a 7%. La enfermedad proliferativa con atipia, 13 a 17%. Y el carcinoma in situ, 25 a 30%. Y con esto terminamos nuestra primera parte de patología mamaria. Muchas gracias por escuchar.